Es muy loco porque como la democracia del pueblo le chupa un huevo a la mayoría de la política, por todo lo que está diciendo nuestra compañera, sobre todo al PRO. Siento que esto va a terminar muy mal y que en definitiva yo creo que estos años sirvieron para mostrar la hilacha de que al final muchos sectores de la política se reparecen y que quizás el último gran radical fue Alfonsín y que el radicalismo murió hace rato y que da lo mismo, ¿no? Es como toda una gran bolsa de gatos, aunque no está bien usar esa expresión, creo. Eh, o de sapos, como suelen decir. Eh, Muy triste esa oposición o muy triste esa política, la verdad. Como venden banderitas por 2 pesos. ¿Están para hablar de economía? Porque tenemos conectado un Por muchacho. supuesto. Un muchacho que estuvo en la cancha viendo a Messi. Estamos en vivo con el señor Guido Agostinelli. ¿Está ahí? ¿Puede ser? A mí me confirman que sí. Mirá, mirá una casaca de qué es. De ¡Ay, qué bien! tirando facha. ¿De qué es la casaca? Deportivo Ameguino tira ahora nada. Estás muteado, ¿eh? Estás muteado. Guido. Creo que está Guido, estás muteado. ¿Qué es esto? Millonarios de Colombia, perdón. Millonarios de Colombia. Que hago que Gran sobran en equipo de Colombia Bogotá. son millonarios. Hermano, ¿Cómo esta no es andan? una semana de buenas noticias. Sí, muy buenas, muy buenas. Grandes noticias. En realidad se conocen los datos. Es la que ya conocemos todos. Pará, que ya- pausa. Yo porque ahí se te cortó el video. Yo probaría momentáneamente cortar el video y dejar solo audio. O vamos probando dependiendo de la señal. Bueno, dale. Yo veo bien, pero se ve que ustedes no. Ahí se ve más o menos, pero se escucha flama. Ok. Bueno, ¿Pruebo? vayamos probando. Corto. Empezá de nuevo. Oh. La semana. ¿Se cortó? A ver. No, sí, el productor que Ok. No dije nada, no interrumpo, estamos con delay. Hable usted. Ok. No, lo que decía es que en la semana en realidad tuvimos varios datos nuevos. Esta semana fundamentalmente de producción, sobre todo el INDEC. Así que en realidad lo que estamos conociendo son datos atrasados, como venimos marcando, de hace 2 meses hacia atrás más o menos. Lo cual nos marca un poco la pauta de datos que en realidad ya veníamos viendo. O sea, en realidad lo que terminamos de confirmar es la información fehaciente o los datos concretos, pero en realidad creo que a nadie le va a sorprender un poco la evolución en función de lo que se percibe en la calle y lo que fuimos comentando a lo largo de estos meses. ¿Pero por qué es importante? Pues se conocieron 3 datos importantes, que fue la actividad económica del primer trimestre, el índice de Gini, que es el de desigualdad, y a su vez también tuvimos la tasa de desempleo o la desocupación. Vamos. Por lo cual, yo ahí pasé los gráficos, no sé si quieren poner alguno en pantalla, ni sé en qué orden. Estamos con la tasa de desocupación. De hecho, si buscan algún archivo de las primeras columnas de SRL, decíamos que no iba a llegar a 2 dígitos el desempleo. Efectivamente, eso ocurrió así. Acuérdense que siempre hay un efecto en lo que tiene que ver la tasa de activos, o sea, de gente que está buscando trabajo, que está activa en el mercado laboral. Eso generalmente tiende a descender, tienden a subir también los que hacen trabajos por monotributo. Lo que es la informalidad sí se mantuvo relativamente estable, pero quiero decir, el efecto que uno percibe, porque alguno me podrá decir, bueno, de un 5,7 a un 7,7 es un montón. Primero hay que tener en cuenta eso. Es un montón el aumento, pero no llega a ser de 2 dígitos. Y como podemos ver en el cuadro, teníamos en el tercer trimestre del 2021 teníamos un 8,2. Yo digo, como pueden ver, me imagino que si ahí hacen zoom se ve, yo en la pantalla lo veo chiquito. Pero digo, tuvimos un 8,2 en el tercer trimestre del 2021. O sea, que en materia laboral, en materia de ocupación, más o menos retrocedimos unos 3 años hacia atrás, un poquito menos de 3 años hacia atrás. O sea que es un retroceso importante. ¿Por qué? Porque si había algo que habíamos destacado, que había hecho bien Alberto, era el tema de reducir el desempleo. Ese es un dato positivo, indiscutible, para la gestión de Alberto. Después siempre dijimos que los salarios eran malos, que las condiciones eran malas, que se había precarizado mucho el trabajo y demás, pero en términos de desempleo le había dado bien. Bueno, Milei está rompiendo todo y a su vez también en lo que le iba bien a Alberto también lo está rompiendo, que es en este caso el desempleo. O sea que pasamos de 5,7 a 7,7, lo cual es un aumento muy grande. Yo creo que esto no va a seguir esta tendencia
para el segundo trimestre, como anticipo, no creo que se eleve otros 2 puntos más, vamos a decirlo así, de desempleo para la vez que viene, o sea, no creo que estemos en 9,7 en el segundo trimestre, seguramente se va a achatar un poco, porque el efecto siempre inicial es más fuerte de estas políticas de shock. Así que bueno, pero posiblemente sí, sigamos teniendo un aumento del desempleo, eso es lo que pareciera ser lo más probable. Acordémonos que siempre que aumenta el desempleo, la contracara es que el salario va a tender a la baja, ¿no? Acordémonos no solamente en Marx, sino por la misma ley de oferta y demanda, cuando vos tenés mayor disponibilidad de recursos como empresario para contratar y tenés mayor capacidad de que te puedan reemplazar en tu trabajo, tu poder de negociación es cada vez más bajo y por ende tus posibilidades de pedir un aumento salarial y más en un contexto inflacionario son cada vez menores. Entonces es importante la tasa de desempleo no solamente por quienes se quedan sin empleo, sino porque quienes tienen empleo tienen unas condiciones más dificultosas para poder pedir aumentos salariales. O sea, que me parece que es importante. Y acordémonos que es el primer trimestre. O sea que todavía no estamos a hoy el dato, sino que está cerrado a fines de marzo el dato. Esto es importante tenerlo presente. Bueno, y después con respecto a... ¿Me escuchan bien, supongo? Así que Sí, con sí, respecto al segundo gráfico... Evolución del PBI. Claro, evolución del PBI. ¿Por qué estos gráficos? Bueno, básicamente pues se conocieron estos datos esta semana, así que es importante repasarlos, pues son datos nuevos, aunque sean del primer trimestre. Esto es lo mismo, primer trimestre del año, la caída da interanual 5,1% de caída. Alguno acá también me podrá decir que la caída quizás se sintió más, ¿no? Ahí se ve en el gráfico y se ve cómo era ondulante con Alberto Fernández en el último tiempo la actividad económica, pero con una tendencia a la baja, ¿no? Vemos que esa ondulación iba levemente hacia la baja y Milei reafirma esa baja, ¿no? Como que para que no haya ninguna duda. Ahí tengamos presente que es el 5,1 de caída, pero en realidad ahí tenemos, como siempre remarcamos en el programa, tanto lo que es el agro como lo que son hidrocarburos y demás, que justamente todo lo que es el extractivismo, vamos a meterlo todo junto, lo que son combustibles también, que están al alza en la actividad. Entonces, si uno retira lo que es el agro y son estas actividades que crecen, tenemos caídas estrepitosas lideradas por la construcción, básicamente, que es la que lidera la caída en general de la economía. O sea que en realidad es un 5,1, pero acordémonos que ahí están metidos los ganadores y con este RIGI van a seguir siendo más ganadores si se termina aplicando, pero quiero decir, no llegan a compensar, que eso es lo que estamos un poco cuestionando, ¿no? Que en realidad es fomentar algunas actividades no te alcanza para que la actividad no siga cayendo, ¿tá? Esto sí es más incierto de qué va a pasar de acá en adelante. Todas las estimaciones dan una caída del PBI menor al 5%. Por ende, tendría que la actividad quizás estabilizarse un poco más que el desempleo. ¿Por qué? Porque, y esto es importante también resaltarlo, porque en realidad lo que tenemos es, y ahora que se conoció el dato, por ejemplo, de salarios de abril, lo que tenemos es que tenemos leves aumentos de salario, leves, muy, muy leves, pero que se dan producto de cómo son las negociaciones salariales. Esto no quiero quedar, y hay mucha gente que se enoja, sobre todo en redes sociales, con estas cuestiones, porque parece, no, ¿a quién le aumenta? No. Lo que ocurre es que cuando uno está en un sindicato, por ejemplo, en el sindicato de comercio, que es el que más cantidad de personal tiene, lo que ocurre es que se produce la inflación, o sea, te baja el salario real y automáticamente vos negociás en los meses siguientes que te aumente el salario para compensar ese salto inflacionario, ¿tá? O para tratar de compensar. En realidad no lo termina de compensar. De hecho, está claro que no lo compensa. ¿Pero qué ocurre? Bueno, si vos tuviste justo un aumento en abril que fue más alto y la inflación estaba a la baja, te puede dar unos puntitos más de aumento del salario, entonces eso es un aumento del salario real, ¿tá? Pero de un mes. Por eso en economía es muy endeble medir las cosas en meses. Por eso esta crítica a Milei, que ahora está festejando que tuvimos una semana con inflación cero, teóricamente, una semana, lo cual no lo mide el INDEC una semana, digo, como para que entendamos. O sea, cada vez se achica más el margen de tratar de medir para tratar de sacar un dato positivo. Pero en realidad en salarios, cuando uno saca de punta a punta, seguimos arriba del 12% de caída de salario real. Por ende, aparentemente no va a recuperar eso, ¿tá? Lo que quiero decir es, sobre todo, para cuando vayan viendo en los medios que, bueno, aumentó un 2% de salario y parezca como algo extraordinario, en realidad están tratando de compensar hacia atrás, porque así son las negociaciones entre los sindicatos y eso tiene un arrastre.
pero que eso no quiere decir que a partir de ahora vayan a levantar los salarios. De hecho, los datos siguen siendo negativos en términos de consumo. Bueno, el de actividad económica lo acabamos de ver, que viene a la baja. Así que, y el último cuadro que tenemos es el de Gini. Este quizás haya que detenerse un poquito más, y acá sí hay como una discusión, si se quiere, teórica. Estuve viendo ahí algunos intercambios con los libertarios. Los libertarios siempre, no solamente los libertarios, digamos, la escuela austríaca en general, lo que hace es desestimar este cuadro, ¿no? Dicen, bueno, a mí lo que es la desigualdad no me importa. Entonces este es un cuadro también controversial, que uno se lo puede mostrar perfectamente a un libertario o a Milei, vamos a ejemplificar, y entonces él te va a decir, a mí no me importa este cuadro, me parece totalmente irrelevante, porque no estamos buscando que haya una mejor distribución del ingreso, lo que estamos buscando en todo caso es que haya una caída de la pobreza, lo cual también les da mal, digo. Más allá de eso, lo que quiero decir es, ahí en el coeficiente de Gini lo que mide es que a más alto el coeficiente, más desigualdad hay en la sociedad. La forma de cálculo, lo digo porque esto se difunde mucho, pero se habla poco de la forma de cálculo del Gini. El Gini lo que hace es dividir la sociedad en quintiles, o sea, en 5. Vamos, en 5 grandes grupos según tus ingresos. ¿Estamos? Entonces le va distribuyendo los ingresos a cada uno de esos quintiles. Y esa distribución lo que hace es que cuanto vos más te alejás de una distribución perfecta, que sería el coeficiente de Gini en 0, ¿cuál sería la distribución perfecta? Que no ocurre en ningún país del mundo. Que cada una de esas quintas partes de la sociedad gane lo mismo. Vamos, se lleve, no sé, un 20% de todo el PBI de una determinada economía. Bueno, eso no ocurre en ningún lado. Los países que mejor generalmente le dan el Gini son los nórdicos, por eso siempre los usamos como ejemplo. Pero digo, en este caso, en la Argentina, esa distribución se vio muy afectada en el primer dato que tenemos de Milei. O sea que lo que tratamos de mostrar siempre, esta cuestión del aumento de la pobreza, no es solamente el aumento de la pobreza, sino que es que hubo sectores muy beneficiados. Tengo un bicho acá, perdón, ahí. Bueno, así que, en definitiva, lo que tenemos es un aumento de la desigualdad. Por ende, efectivamente, si tenemos un aumento de la pobreza y tenemos un aumento de la desigualdad, quiere decir que hay sectores que ganaron, y que ganaron bastante. Y que eso, digamos, por eso digo, es la confirmación. Estos datos son la confirmación de cuestiones que ya sabíamos. La novedad es que tenemos el dato cierto, ¿no? Y que el INDEC, como siempre trato de resaltar, sobre todo porque quedaron algunos resabios de dudas, a mi modo de ver, uno de los grandes errores, bueno, yo porque lo veo desde el sesgo de la economía, ¿no? Pero digo, uno de los grandes errores del kirchnerismo fue el tema de poner en duda los datos del INDEC, lo cual continúa al día de hoy como ese resabio. Pero, y digo, ninguno de estos datos que estamos dando está en tela de juicio. ¿tá? Así que lo único que estamos diciendo es que se termina confirmando que hay efectivamente más desigualdad en Argentina en el primer trimestre con Milei. Y este sí creo que es un dato que va a seguir dando mal. Va a seguir dando mal porque pensemos que esos desempleados van a su vez a no tener ingresos, entonces esto va a exacerbar la desigualdad y así entramos en un círculo vicioso negativo. ¿Estamos? Así que bueno, en definitiva me parece que los datos de esta semana desde ya siguen siendo malos. A ver, lo podemos matizar con lo que dije antes, que lo dije medio al pasar, que es la cuestión de los salarios. Algunos salarios, por suerte, están logrando con una inflación a la baja tratar de compensar algo, aunque sea en parte. Claramente esta cuestión del crecimiento en B, como ya veníamos diciendo y como teníamos varias columnas, no se está dando. Tampoco es una L. Digo, por eso, y esto también lo veníamos marcando, ¿no? Se van a dar pequeños saltitos, pero no se va a compensar o no se va a llegar a la situación inicial, aparentemente, ¿no? Por lo que podemos ver hasta ahora. Y me parece, y que se sigue reflejando en el dólar blue, que el frente externo, el partido por los puntos, ya que estoy con una camiseta de fútbol, lo digo, el partido por los puntos es justamente el dólar. Estamos como en Argentina, que ahí es donde se termina reflejando la debilidad o la fortaleza del gobierno. Y me parece que justamente este dólar inestable me parece que le está jugando una mala pasada al gobierno y que le va a seguir trayendo una mala pasada al gobierno. Pero perdón, muy monólogo, no me sale a hacer monólogo, me gusta que me interrumpan, perdón. No, bueno. Está muy bien. Está muy bien, yo creo que el chat debe estar amando. Tenemos una pregunta del chat que me pasó la producción. Está rara formulada la pregunta. Uy. Es, ¿Por po o por pro? si nos van a culiar con los bonos soberanos.
Mirá, eso yo creo que si alguien tiene bonos soberanos, yo creo que este gobierno no, yo creo que, a ver, vamos a ponerlo en el extremo, yo creo que es capaz de cualquier cosa el gobierno con tal de honrar la deuda y más en dólares. Así que yo no creo, digo, también están los Bopreal, que son los bonos en dólares, que esos sí tienen vencimiento más corto, que están para el año que viene, ya empiezan a vencer. A mí me parece que el gobierno los va a pagar. Pero pienso que los va a pagar porque si no es el fin del gobierno. Y ustedes saben que yo no soy apocalíptico, pienso que Milei va a durar 4 años y que posiblemente, si siguen las cosas más o menos así, hasta tiene chance de reelegir. El tema es que eso no quiere decir, tiene que hacer las cosas más o menos dentro de las posibilidades de lo que ellos defienden. Así que a mí me parece que ellos van a honrar las deudas que puedan honrar. El problema de eso es que justamente a lo que les lleve para conseguir esos dólares para poder honrar esas deudas es lo que más me preocupa. Un ejemplo es el RIGI. Entonces ceden para conseguir los dólares para poder pagar la deuda. A mí me parece que eso va a ser una regla. O sea que si alguien tiene bonos soberanos y está Milei en el gobierno, está más o menos fuerte, tiene que estar tranquilo que lo va a cobrar. Me parece a mí, ¿eh? Mirá la que te tiró el señor Guido Agostinelli. Ok. Franco. Bueno, profe, gracias por salir en vivo, por desasnarnos con todo esto y seguir apareciendo a la distancia. Un esfuerzo inconmensurable, diría Víctor Hugo. Gracias por tanto. No, gracias a ustedes. Ahí lo Gracias, sigo Guido. escuchando. Abrazo grande. Gracias, un abrazo. Pasaba el querido Guido.